Y está en nuestros estudios, como ya lo anunciamos, el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Raúl, ahora sí, como corresponde, bienvenido. Gracias, Nicolás. Tenemos que empezar por esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre las cosas que ha dicho el ministro del Interior? Voy a tratar de ser lo más técnico posible, como corresponde también a mi función de decano. Insisto que la presunción de inocencia no es algo gaseoso. Tiene que concretarse. Si hay testigos protegidos y luego esto se suelta, podría ser que el señor Santibáñez sea inocente. Entonces, aquí estamos presumiendo culpabilidad. Y luego, cuando esto se divulga, lo vemos pues como culpable. Eso es una primera crítica y creo y debemos exhortar al Ministerio Público a ser más cuidadoso, porque esa presunción de inocencia no está al vacío, es tu dignidad la que está en juego, la dignidad del ciudadano. ¿Y qué pasa si es inocente? Puede ser culpable. O sea, tú dices, o sea, porque es obvio lo que ha ocurrido acá, ¿no? Y de esas cosas son de las que se agarra Santibáñez, ¿no es cierto? Santibáñez dice, ¿cómo salió esa información en cuarto de? Porque alguien del Ministerio Público se la dio. ¿Y para qué se la dio? Para pegarle a Santibáñez. Exacto. Entonces, ahora, si es culpable o inocente, ya se verá debe después. haber una reserva en el proceso, en la investigación. Entonces, esto, en vez de ser reservado, más bien se difunde y eso no es correcto. Pero también la crítica al ministro es que, dadas estas situaciones, y él está en una investigación por abuso de autoridad, el tema de los audios que le grabaron y tal, y él no ha colaborado en el estándar que se requiera a un ciudadano que tiene la condición de ministro. Si fuese cualquier ciudadano, de pronto, pues, bueno, que me prueben que yo soy el culpable. Pero él, yo creo que en su condición de ministro debe dar el ejemplo y colaborar y decir, acá está mi celular, acá están los chips, acá está todo. No lo ha hecho así. Entonces, eso también no está bien. O sea, tú piensas, por ejemplo, que el allanamiento a sus oficinas y a su domicilio está justificada en la medida que él no ha tenido la disposición de colaborar con los requerimientos de la Fiscalía. Sí, claro, porque él debió ser más proactivo. Claro, es verdad lo que él dice, procesalmente a mí me tienen que demostrar que soy culpable. Yo no tengo que hacer nada, me quedo sentado. Pero no es el caso de un ministro. No es el caso de un ministro. No es que la ley lo obligue. Ojo, él es abogado litigante, él sabe muy bien lo que está haciendo como en su defensa. Pero está actuando efectivamente como una persona que está procesada, investigada, cualquiera. No como ministro. Yo diría, un ministro tiene que dar el ejemplo en la colaboración. Esa es mi preocupación. Eso lo he dicho antes. Ahora, el tema es... Y perdón, sí, de lo que acabo de escuchar, efectivamente tiene articulada una defensa. Pero ¿por qué no lo dijo pues debidamente? No, justamente, ahora lo dice, pero si él oportunamente mostrara lo que está diciendo, le iría mejor. Ahora, el incidente de la filtración de la información, o sea, porque acá hay dos filtraciones, digamos, ¿no? O sea, Cuarto Poder presenta un documento o información o declaraciones de testigos protegidos de colaboradores que en realidad son parte de una investigación reservada y que no deberían hacerse públicas supuestamente porque no se ha terminado de corroborar la veracidad de las declaraciones y eso puede ser contraproducente. Pero en el otro lado, él tenía el texto ha sido como un juego. ¿No es cierto? Tú tienes la declaración de lo que me acusa y yo tengo lo que pasa en tu programa. Yo tengo la pauta. Yo tengo la pauta de tu programa. Ahora, todo indica que ha sido es decir, que no ha sido un acto de espionaje, que ha sido, o no sé. ¿No? Bueno, nos queda la duda, a lo que me refiero es que todo indica que esto ha salido de alguien del propio equipo del programa o del grupo, porque es una práctica, bueno, eso es verdad que ¿no? A ver, si es una filtración del propio equipo de prensa, sería fatal. Pero si es una no filtración, si no se ha obtenido por un medio ilegal, ilícito, sería también gravísimo. En cualquiera de los casos la situación es delicada. El problema es la probanza. Tiene que investigarse cómo se logra esa filtración. Y ojo, está en juego la libertad de expresión. Sí, claro. Eso es lo que pone el asunto y enciende todas las alertas, claro, ¿no? O hay traición o hay un atentado contra la libertad de expresión. Ahora,
Lo que a mí me preocupa sinceramente que estamos, o sea, la sensación que uno tiene es como que todo está en juego alrededor de Santibáñez, que si cae Santibáñez cae el gobierno, poco menos. Y no solamente eso, sino que si esto lo trasladas al lenguaje, digamos, bélico, esta es una guerra donde o muere la fiscal de la nación o muere Santibáñez, pero a lo que voy es a esto, Raúl. Lo que el país necesita no es esta guerra. Lo que el país necesita es que estas dos personas que tienen cargos que son absolutamente trascendentales en una circunstancia como esta, se entiendan para enfrentar juntos la crisis de inseguridad. Bueno, y están en guerra, o sea... Coincido, nosotros hemos hecho una exhortación. Por ejemplo, el Ministerio Público debe cuidar esa presunción de inocencia. Pero el ministro también debe denunciar en los casos en que tenga que denunciar a la fiscal de extrema gravedad. Yo diría que en esas denuncias que ha hecho, pues no hay una proporcionalidad tampoco, ¿no? Porque ha ido al Congreso, ha hecho una denuncia constitucional, tal. Entonces, claro, denuncia tras denuncia, yo te denuncio, tú me denuncias, yo soy fiscal, yo soy ministro, ¿y quién se beneficia? ¿Quién está aplaudiendo este espectáculo? La delincuencia. Porque mientras el Ministerio Público... Los pulpos, el monstruo, están con su canchita, su chela, divirtiéndose con lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿No? Claro, a ver quién como gana. Como Putin mirando el encuentro entre Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Sí. ¿no? Putin aplaudiendo, igualito acá lo... Sí, ¿no? sí, claro. Y ahora, habría que recomendarle al ministro y también a la fiscal que exhortarlos, que tengan mucho más control respecto a lo que vienen haciendo. Ahora, hay el día de hoy el Pleno del Congreso tendría que enfrentar la discusión sobre la detención preliminar, ¿no es cierto? Se supone que eso... porque además uno no entiende, el Congreso aprobó esta ley, se supone que era la voluntad y la comprensión del Congreso de que esta ley, ¿no? Primero se hizo, después se decidió corregir y esta corrección al final no estaba en la agenda. Este es un típico ejemplo de cómo nuestro colegio se preocupa e interviene. Lo que dijimos que acá se había generado un enredo. Y el enredo es porque estaba un código penal, el Congreso elimina la parte correspondiente a la detención preliminar, luego el Ejecutivo promulga la ley y finalmente el Congreso, ante la presión y la evidencia de que eso es un error, retrocede y regresa casi a la fórmula del Código Penal. Y luego el Ejecutivo, extrañamente, observa el último día, y ahí está la firma del ministro Santibáñez, que hay que criticar eso, porque el ministro de Justicia dije que no había firmado, lo firmó Santibáñez, y observa. ¿Y qué dicen? Dicen tres cosas que las tengo anotadas aquí. Uno, la prognosis para la detención preliminar no debe ser de 4, sino de 8 años. Bueno, esto es una violación a convenios internacionales, la Convención de Palermo y tal, que establece 4 años. Con el COVID se elevó a 5, pero que la prognosis sea 8 para detener, o sea, es decir, que el delito que se va a cometer probablemente tenga una pena mayor a 8 años. En ese caso, entonces, debe proceder la prisión preventiva, pero la preliminar. Pero eso está mal. 8 años, pues salen un montón de delitos. Solamente entrarían delitos gravísimos. Bueno, eso es un tema. Y el otro tema que observa el Ejecutivo es que el juez dice que ordena la detención preliminar, debe ser distinto al que va a juzgar. Eso sería un ideal, una perfección de la justicia. Pero sabemos que no tenemos el número de jueces suficiente. Eso es absurdo. Y además es dudar de la imparcialidad de los jueces. Sí, dan mucho motivo para dudar, pero en principio eso no debería ser, porque el Poder Judicial es autónomo, independiente e imparcial, ¿cierto? Eso hay que velar más bien. Y por último, dice que para la detención preliminar hay que pedir permiso. O sea, al detenido hay que decirle, por si acaso voy a ordenar tu detención preliminar, ven para acá, va a haber una audiencia para detener. ¿Cómo? Al jefe de la banda de los destructores le digo, oye, por si acaso te voy a detener, porque como no te atrapamos en flagrancia, ahora en no flagrancia, y para yo ordenar tu detención, ven para acá, te cuento que te voy a detener. Entonces,
Eso Ahora, es ¿qué es lo que absurdo. debería ocurrir hoy? Lo que debería ocurrir es que el Congreso apruebe por insistencia la ley tal como está, porque también es cierto, Raúl, y esto es un tema, o sea, es que estamos tan polarizados, porque además Perdón, depende, sí. te interrumpo ahí. El Congreso debería, por insistencia, aprobar. Yo creo que eso va a suceder. Pero en el camino hizo una moción modificando todo esto. Por eso vino el enredo. Y estableció un catálogo absurdo, delitos más, delitos menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué algún delito contra funcionario público no está? ¿Por qué el tema de, por ejemplo, minería ilegal no está? No tengo ahorita en la cabeza el catálogo, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque algunos delitos... No, pero en o sea, todo caso, no hay- pero no eso es hay- a lo que iba. O sea, lo que tendría que ocurrir hoy es que el Congreso apruebe por insistencia la rectificación, es decir, el retroceso al código En original, seco. y en todo caso se abra una discusión, pero una discusión seria con respecto al mal uso que pueda haberse hecho de mecanismos como la detención preliminar o la prisión preventiva, porque ahora, es decir, tenemos 30.000 presos con prisión preventiva que no tienen sentencia. Y en los comunicados que salen del Ministerio Público del Poder Judicial se celebra que se logró la prisión preventiva. Oigan, lo que queremos es que lo sentencien, es decir, queremos saber si es culpable o inocente, porque si tú le Sí. dictas prisión preventiva, no es que sea culpable, es que presumes que podría ser culpable, ¿no es cierto? Pero, Sí. es decir, ahí algo está fallando. Se da la que no- paradoja. claro, que no es necesariamente la ley, sino son los ejecutores de la Exacto, ley, ¿no? se da la paradoja que al final la sentencia es liberatoria. Entonces, el proceso en sí ya es suficiente castigo, a pesar de que luego puedo ser absuelto o condenado, Exitosa. pero a una pena menor luego de haber sufrido una prisión preventiva de muchos años. Para terminar, en un minuto, porque no era el tema de esta entrevista, ¿no? Hay un conflicto interno en este momento en el colegio, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es un conflicto pasajero, está por resolverse, pero eso demuestra la existencia de fuerzas políticas que siempre la han habido al interno del colegio. Y creo que están muy mortificados porque acudí a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ayer justamente hubo un llamado de atención al gobierno peruano y le dijo cuidado con el Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque nos pusimos a defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Nosotros estimamos que la Junta Nacional de Justicia no debería haber abierto ese procedimiento inmediato contra la presidenta Yanet Tello. Y entonces creo que eso les ha molestado profundamente. Y claro, al interno siempre hay oposición de una gestión, y más aún una gestión muy politizada dentro del colegio. Y claro, han unido fuerzas algunos sectores y acuérdense que el ministro de Justicia y su gente me denuncia por haber acudido a la Comisión Interamericana, por haber conversado con ellos, por haberme reunido en una audiencia y me denuncia ante el Consejo de Ética. Entonces, esto no es casual. Y que se me dedique titulares, 6 páginas en un diario hay una cosa, para terminar, Raúl, que no lo digo porque tú estés acá, lo he dicho en otras oportunidades, necesitamos reivindicar el papel de los colegios profesionales. Y los colegios profesionales tienen que asumir el rol que le corresponde en la sociedad peruana. Si tú vas a hacer una ley que va a implicar una afectación a la vida nacional, a la vida de los ciudadanos, donde tienes que voltear a preguntar es al colegio de abogados, exacto, a pedir cuál es su juicio, si esto es constitucional o no, si esto es legal o no, si esto conviene o no. O sea, ustedes, y yo creo que con tu gestión se está haciendo un esfuerzo porque el colegio recupere ese papel. Y ¿no? estamos... Más allá de la política, y sobre todo por cómo está la política. O sea, estamos tan polarizados que necesitamos opiniones técnicas, independientes, legales, constitucionales, ¿no? Y no interesadas, ¿no? Nicolás, procuramos ser lo más ponderados posibles. No estamos haciendo una actividad política, estamos haciendo una actividad técnica. El colegio es un foro de defensa de la constitucionalidad del Estado de Derecho. Eso es lo que estamos haciendo. Claro, a algunos les molesta eso, pero bueno, es nuestra función, que la hemos recuperado. Es cierto que a estos grupos no les gusta esa tarea, pero no está mal la política
Puede haber política, sí, pero ojo, una cosa es el gremio de abogados, el gremio de médicos, el gremio de ingenieros, lo que fuere, pero es un gremio. El que quiere hacer política, bienvenido, pero que lo haga en el partido. Pueden hacer su partido, es libre. Nosotros Claro. los alentamos, pero al interno es un gremio técnico, es un gremio donde hay una mutualidad, una solidaridad. Muchas gracias a Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, por estar con nosotros y nos vamos a Barrios Altos.